Hola, hola, ¿qué tal? Un gran saludo a todos nuevamente desde la plataforma Innovación Bandera MX. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los fundamentos del canto como tal. Es uno de los instrumentos que utilizamos para la música de banda y hay una ejecución específica respecto al instrumento como tal. Aquí es importante señalar algo fundamental, que en algún momento ya habéis tenido la oportunidad de hablar acerca del canto como tal, pero de pautas específicas relacionadas con la acustización del aire. Ahora vamos a hablar y vamos a complementar un poco con respecto al tema de la armonización. Bien, dentro del cuerpo ya se genera, pero de manera posterior ya tenemos a la armonía, ya tenemos como una coloratura, ya pretendemos hacer esa coloratura. Pero también, ¿por qué no hablar también en otra oportunidad ahorita de puras pautas técnicas? Pero en otra oportunidad vamos a hablar de las características de la ejecución vocal, de la música, de la ejecución de la música de banda en el canto. Y ahorita vamos a hablar principalmente por los principios aplicados en la música de banda y el fundamento básico, que es el diafragma como base fundamental, no solo para cantar, sino también para vivir como tal. Y este es un músculo muy complejo, que tiene, es el que divide el aparato digestivo del aparato respiratorio. Podemos observar en la diapositiva cómo pues prácticamente está a la mitad de nuestro tórax. Este tiene inserciones en las costillas inferiores e inserciones también en el esternón, ¿no? En este huesito que tenemos aquí duro, en el pecho. Y de ahí da origen. Y cabe señalar que el diafragma le da vida a los pulmones. Los pulmones no son órganos autónomos. Su movimiento y nuestra respiración, tanto la contracción como la distensión, parten del diafragma. Y parten de las capacidades del diafragma como tal. Entonces, para el canto, lo que precisamente necesitamos para el canto regularmente siempre va a ser flexibilidad y potencia. Directamente vamos a ver cómo se involucra, cómo es en sí el funcionamiento del diafragma. Podemos observar cómo el diafragma pues tiene esta función de distensión y a su vez también de extenderse para que los pulmones puedan tener su función de exhalar e inhalar el aire. Aquí también vemos al corazón como de manera paralela en esa actividad, en donde forma parte de la vitalidad del cuerpo en sí. Entonces, esta parte de las capacidades se pueden plasmar en el canto. Las diferentes dinámicas del canto nos van diciendo cómo vamos nosotros a utilizar a nuestro diafragma. Y reitero, esta parte es como la flexibilidad, como si hiciéramos esta flexibilidad y la potencia, ¿no? Derivada de como un ladrido. O sea, relativamente los canes, los perritos, pues tienen esa capacidad de y precisamente también cuando hacen ese pequeño como asesino, cuando se agitan, ellos nos dan un ejemplo claro de lo que son las dinámicas del canto derivadas de la función diafragmática, claro. Ese es el principio básico reitero, no solamente de la parte del cuerpo como tal en cuanto al canto, sino también de la respiración y de nuestra homeostasis en general. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que nos vislumbra, con la vez pasada también que lo mencionaba, nos vislumbra la acustización del sonido en nuestro cuerpo. En este caso, por ejemplo, en la parte de la cara, tal cual como todo instrumento acústico tiene una resonancia. Como la guitarra tiene su caja, como los instrumentos de banda, la trompeta, el trombón, la tuba, tienen su resonancia. Pareciese que la boca de nosotros es nuestro pabellón, pero hay una resonancia interna. ¿Qué pasa cuando tapamos una trompeta o un trombón, le ponemos una sordina? Se produce un sonido todavía,
no tiene armónicos, no tiene color, pero pasa con nosotros igual. Entonces, cuando nosotros cantamos, realizamos toda una serie de dinámicas, pero las básicas sería la respiración y a su vez también la acustización de estos, empezando desde los diferentes senos que hay en nuestro cuerpo, que esfenoidales, frontales, etimoidales, maxilares principalmente. Y eso suena así. No tiene una relación, se ve chistoso, pero no tiene una relación específica con el. Pues con la voz, con la apertura de nuestra boca. Tiene una relación con la resonancia. Entonces podemos hacer. Eso es como abrir la compuerta del sonido. Hacer. Y esa resonancia realmente pues tiene una implicación específica en el canto. Y esto le llamamos impostación de la voz. Y esta impostación de la voz tiene vital relevancia respecto a nuestra ejecución y a nuestra salud vocal, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos ver que los diferentes elementos que se involucran en el canto deben de tener una consonancia absoluta. Para poder tener un desarrollo y no llegar a la enfermedad, a la patología y demás. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la función vocal. Aquí vemos a través de una resonancia magnética cómo se ejecuta la voz en los diferentes géneros, por decirlo así. Vamos a escucharlo y ahorita lo analizamos un poco. Musical. Yodeling. Overtone singing. And beatboxing. Vimos en ese penúltimo cómo se involucra como lo que llamamos, o lo que se llama en la música específica, la ejecución de instrumentos de viento, los polifónicos, ¿no? Entonces vimos en el penúltimo canto, en el penúltimo canto, vimos cómo involucraban una especie de silbido y a su vez también una ejecución vocal. Pero vamos a ver en esta función, lo vemos un poco más gráfico porque se puede observar aspectos específicos, muy puntuales con respecto al tema del como tal el canto, ¿no? Vemos por ejemplo el canto de la mujer, todos los sonidos que pueden ser como agudos, siempre radican en esta parte frontal de como la cavidad vocal. Y a su vez también resuenan precisamente en estos resonadores, principalmente casi los de la frente. Y esta parte de la glotis es muy, muy ligera, hay una emisión de aire. Y tal cual como cuando nosotros en una boquilla de instrumento de viento, regularmente es la boquilla. Y para sonidos un poco más graves utilizamos la parte baja. Y para sonidos un poquito más agudos utilizamos la parte alta de la boquilla, ¿no? Y el sonido suele viajar así. Para los graves suele viajar un poco más extenso. Y este sonido suele viajar así. Entonces pareciese que es algo semejante esto. Aquí está saliendo un sonido, se está ajustando en esta parte y aquí surge en toda su resonancia. Aquí están todos sus armónicos. Más no cuando se generan sonidos graves. Vemos el siguiente, el canto del hombre.
Ah, caray, ya se movió. Bueno, ahí estamos a... Una disculpa, una disculpa. Esperamos al siguiente canto. Vemos aquí cómo me está fallando todo. Eso es lo que yo puedo ver. Que me está fallando todo. Aquí vemos cómo la emisión del aire precisamente se gesta la resonancia en esta parte y obviamente la tendencia es a irse hacia el pecho. Hay los resonadores del pecho y se involucran en ese momento y se tapa la salida del aire. Por eso es un sonido más oscuro. Ya propiamente está sonando en la parte baja. Es diferente la emisión. Es un sonido más brillante que necesita más armónico y el otro necesita más resonancia que armónico. Entonces, las diferentes capacidades del canto, o más bien las diferentes habilidades del canto o la ejecución del canto, pues tiene sus variantes. En la música de banda regularmente se utiliza el anterior, lo que es la resonancia ya prácticamente en la boca, más no en la parte del pecho. Muy poco se utiliza el pecho. Y bueno, de manera posterior vamos a ver cómo se involucran los diferentes aspectos de la ejecución vocal. Aquí vemos más adelante, por ejemplo, cómo se involucran ya, en este caso, la parte de la pronunciación, a lo cual vamos a hacer alusión ahorita. Vemos cómo la lengua, esta es la lengua, la lengua se involucra. Ok, bueno, eso nos da paso a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar, y hablábamos que pues para todas las personas que inician en el canto, pues es vital esta educación vocal. Pero también para las personas que queremos recordar, ¿no? Desde la técnica, cómo es este desarrollo, y que este desarrollo nos va a dar, obviamente que nos va a dar mucho, porque vamos a recordar los principios básicos y fundamentales de ello. Empezamos desde la letra A. Cuando nosotros pronunciamos la letra A, regularmente utilizamos 2 dedos. A. Ok. Y vemos que hay una gran apertura en la cavidad vocal. La letra E, reducimos a dedo y medio. E, A, E, A, E. La I, casi cerramos los dientes. I, es un diente de diferencia. Digo, un dedo de diferencia. La O, 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 O. Es un círculo completamente, casi completamente perfecto. Y la U, es un poco los labios los sacamos. O, U, O, U, O, U. El labio inferior tiene una implicación más relevante. ¿Y a qué voy con este tema? Voy que en las diferentes ejecuciones o las diferentes dinámicas, reitero, del canto, nosotros necesitamos ser muy precisos en la emisión vocal de cada una de estas letras. Y prácticamente es lo que le da origen a todo el canto en sí. No existe un sonido sin una vocal. Y lo veremos después con respecto a las consonantes también. No existe sonido sin vocal. Entonces, prácticamente podemos cantar sin consonantes, ¿no? A, E, I, O, U. Podemos cantar, mi gusto es I, U, O, E, I, E, O, I, A. Entonces, ahora vemos que la función de las consonantes puede ser tropezarnos o impulsarnos. Las consonantes solamente son intenciones como tal. Son lo que divide una vocal de otra vocal. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hablamos de B, la B no existiría sin la E, ¿no? Esta es la B. Una especie de intención, si quiero le pongo un poco de aire, pero no tiene un sentido sin ninguna vocal. B, 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 B. Vemos cómo se implica.
Claro que es más marcado en algunas intenciones. Y a veces tenemos la tendencia a marcar las consonantes y tropieza nuestra ejecución, ¿no? O no sabemos aplicarla, o no sabemos sustituirla, no sabemos compensarla, y eso tropieza y dificulta nuestra ejecución vocal. La C, que sería la es una intención. K, 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 K. Observamos cómo se puede mover nuestro aparato vocal. La D, se involucra la lengua con los dientes superiores. D. Pero reitero, no existe sin vocal. La F. G. La. Vemos cómo la está en el paladar, detrás de los dientes, sin tocar los dientes. La. Involucra un sonido nasal con una intención entre la lengua y los dientes superiores. R. Hace una vibración. La S nos está diciendo que hay un espacio entre los dientes y entre nuestra lengua, y está saliendo un sonido. Casa. Tu, te taco, ta, te. Este es golpeado, este sí es un golpe preciso. Es como algo marcado. Tú. Y también eso lo podemos hacer desde la parte de la impostación. Tu. Entonces todo este sonido tiene una diversidad de ejecuciones orgánicas y también de pautas que ya vienen en nuestra memoria orgánica, que están implícitas en el contexto, ¿no? Entonces cada una de estas consonantes en convergencia con las vocales tienen un aspecto relevante en nuestra ejecución vocal. Si nosotros sentimos una especie de tropiezo en nuestra ejecución vocal, algo podría estar un poco anómalo con respecto a la misma, ¿no? Entonces también aquí es donde entra la pauta técnica de poder optimizar. Y reitero que esa parte del proceso es un proceso muy personalizado, es un proceso de capacidades, porque cada quien tiene su capacidad de poder generar estas ejecuciones de diferente forma. Hay personas que lo entienden, hay personas que les cuesta un poco más entenderlo, que les cuesta un poco más comprender esos principios y a su vez ejecutarlos también. Entonces, por eso es importante esa educación, ese acompañamiento Ahora vamos a pasar con un tema fundamental. Ya después de la pauta técnica, después de aquellos principios, después de todo eso que nos habla acerca del sentido de la ejecución, de la acustización, de la armonización de la voz como tal, tenemos como una parte relevante ya la praxis. O sea, directamente la vez pasada estábamos hablando con unos compañeros ahí acerca de la práctica como tal, más allá de los principios vocales de la ejecución. Y en la práctica pues encontramos muchas variantes. En cada persona encontramos muchas variantes. Factores psicológicos o físicos también pueden estar implícitos. Y las patologías de la voz, como aquello que es derivado de cualquier mala ejecución en la voz, o simplemente la predisposición orgánica que tiene cada cuerpo de poder generar como esa patología en sí, ¿no? Las diferentes patologías pueden ser derivadas, por ejemplo, de nódulos por la ejecución de la voz como tal. Las cuerdas vocales tienen un roce, y si ese roce se excede, se empieza a hacer callos, que se llaman nódulos, ¿no?
En sí también hay otras tantas patologías que pudiesen estar asociadas con todas las enfermedades respiratorias, patologías, digámoslo así, como temporales, ¿no? Una enfermedad. Y creo que en esta parte del rendimiento de la música de banda como tal, pues es complicado, es complicado hablar acerca de una salud como tal, o de una longevidad en la música de banda. ¿Por qué? Pues porque es difícil el generar como todas esas dinámicas favorables a la voz. A diferencia de la música de banda, el género vernáculo, el género del mariachi, el género ranchero, tiene una longevidad mayor. ¿Por qué? Porque tiene un cuidado mayor del aparato vocal y los errores respecto a la ejecución son muy mínimos. Hay mucha cobertura, hay mucha resonancia, se utiliza mucho el pecho. Y nosotros utilizamos, en la música de banda utilizamos mucho los resonadores de la cara y de la cabeza, de la frente, y suele de repente haber esa constricción en la voz, porque la constricción es como esa parte de cuando nos ahogamos, ¿no? Y eso también forma parte de todos esos temas que pudiesen tener relevancia con respecto al desgaste orgánico, la simple edad. Vemos tanto ahorita dos ejemplos que se me vienen a la mente. Por ejemplo, el ejemplo de Lorenzo de Monteclaro estaba entero. Su aparato vocal estaba entero, pero escuché algunas canciones donde ya no tenía esa fuerza para poder sostener la voz, ¿no? Entonces ya los músculos en sí, los músculos del cuerpo, ya empiezan a debilitarse. Por ende el diafragma también, que decimos que es el músculo de los más complejos, si no es que el más complejo. Entonces hay una voz, me dejaste abrazar, entonces esa parte parece como si se ahogara. Y eso genera una constricción, porque ya no hay como el aire suficiente. Algo importante también es mencionar que nosotros necesitamos el aire como materia prima. Si nosotros no llevamos el aire suficiente a nuestro cuerpo, no tendremos la fuerza para ejecutar una nota, ¿no? Que nos exige. En este caso, por ejemplo, vemos ahorita actualmente a Julio Preciado, que también pues prácticamente a veces no es que no tenga la voz, sino simplemente ya no tiene el aire y por ende ya no tiene la colocación. Entonces ese aire ya no tiene esa fuerza del diafragma para llevar el aire hacia adentro de sus pulmones y esa fuerza para dosificar el aire del mismo pulmón, y eso hace que nuestro aparato vocal tenga variantes y no tenga como el recurso necesario para tener una ejecución realmente bien dosificada. Entonces por eso hay como que no se llegan las notas, que no hay una ejecución óptima. Entonces toda esta parte que tiene mucho que ver, y algo importante para todas las personas que presentan ciertas dificultades con respecto al canto, más allá de la pauta técnica del conocimiento musical, sino un poquito más relacionado con el tema de cómo nosotros, detrás de la educación musical, tenemos una responsabilidad en convergencia con la educación musical y también con la pauta técnica. Y esta pauta técnica nos va a llevar inequívocamente a la capacidad de interpretación. O sea, no podemos interpretar a plenitud si no tenemos estas dos pautas específicas. En el caso de algunos ejecutantes de la música que inician en esto, no tienen tanto el tema de la parte musical técnica, ¿no? Lo que es el tema de la afinación, intervalos, conocimiento de los acordes, etcétera. Entonces esto les lleva a dificultades con respecto a entender algunas tonalidades en la ejecución de la música. Y obviamente, a diferencia de un instrumento de viento o de un instrumento cualesquiera que sea, existen, por ejemplo, pistones, que si bien hay también sus variantes, lo que dicen falsear las notas, pero existen pistones, existen trastes en las guitarras, etcétera. Nosotros no tenemos eso. Entonces, prácticamente en la voz tiene que tener una memoria orgánica muy específica, porque esos son sus trastes y esos son sus pistones. La voz debe de tener una implicación
muy específica en la pauta técnica, entonces tiene una relevancia más vital de lo que podemos creer que lo tiene. Entonces, en esta parte, el tener bien presente cuáles son como la teoría, es muy importante. Por eso la ejecución constante de todas las, por ejemplo, de las escalas musicales, nos permite tener como esa división en donde tenemos que ir, y a su vez también como tener como punto de partida nuestro cuerpo en esa memoria orgánica, que si bien podemos recordarlo y ajustarlo un poco con los instrumentos, porque a veces es el tono, ¿no? Eso nos da punto de partida y creo que nos ayuda en buena medida para poder ejecutar de manera idónea el canto. Y algo también que es importante señalar, que es que todos podemos tener la dicha de cantar. Todo organismo puede cantar, todas las personas pueden cantar. Unos no tienen la voluntad, no lo quieren hacer, no está en sus gustos. Pero sí es importante mencionar que todos lo podemos hacer. En alguna oportunidad un maestro de canto me dijo que muy asertivamente, pero en el momento pues a lo mejor fue aversivo para mí. Decía que las voces enfermas no cantan, presentando una condición de rinitis alérgica. Precisamente no se puede ejecutar la música a plenitud. Inclusive creo que muchas de las organizaciones buscan la salud como base primordial y es correcto. Pero derivado de eso me lleva mucho a aprender todas las pautas técnicas y a desarrollar esa habilidad. Entonces creo que todos podemos hacerlo. Todas las personas que quieran hacerlo lo pueden desarrollar. Las personas que tienen que tener ciertos cuidados con su voz también lo tienen que hacer. Pero creo que es una vocación de vida. El exteriorizar a través del canto es algo que nos puede ayudar a modo psicológico, y creo que esta parte de lo existencial, de por qué estás en esto, de preguntarte qué es lo que sigue, por qué consecutivamente te desplazas en este terreno, cuáles son las características de los músicos, de los cantantes de banda. Vamos a analizar diferentes voces de la música de banda para que podamos entender el fenómeno desde una perspectiva más amplia. Y a su vez como este fenómeno de la música como tal, o sea, de la ejecución del canto, pues también se ve fortalecida por la parte social y el contexto, porque los diferentes contextos también nos dan un sentido, y también tiene una implicación de vital relevancia la tesitura que nosotros tenemos, que son las capacidades de afinar, de sentirnos bien en las diferentes afinaciones que existen. Y hay personas que tienen una capacidad de tener una afinación, de tener adecuarse en afinaciones agudas y en afinaciones graves. Entre contrapunto, por ejemplo, podemos hablar de la voz de Vicente Fernández con la voz de José Ángel Ledesma el Coyote, que son diferentes resonancias y que a su vez también le dan sentido abstracto y le dan sentido subjetivo a la música como tal. Entonces, todo es todo un desarrollo cultural, lo que está implícito dentro del canto, y también como permitir que a lo mejor en esta educación de la música, que es un tema complicado, de mucha polémica, como las tonalidades, ¿no? Decían que las tonalidades se hicieron para las diferentes voces, pero pues prácticamente la tonalidad se hizo para algo universal. Entonces todas las voces se tienen que adaptar y por ende pues tenemos dificultades con respecto a la longevidad de los diferentes vocalistas de banda que sufren situaciones adversas en el aparato vocal, pero que también derivado de todo lo circunstancial. En este caso, por ejemplo, pues sí, el ambiente como tal, las diferentes prácticas y hábitos que se tienen dentro de la parte del género. Reitero, ya vamos a hacer alusión a estos momentos o a estos aspectos, pero bueno, por esta parte espero haya quedado claro. En esta oportunidad me despido de ustedes, pero agradezco la atención y cualquier duda relacionada con mucho gusto estamos para poder apoyar. Un gran saludo a todos, hasta luego.